Hemos invitado al canciller Ricardo Patiño esta noche al panel. Bienvenido, canciller. Mario, sí, gracias por la invitación. No sé si llamarlo aún canciller, pero eso vamos a hablar más adelante porque lo han dicho ya, ¿no? Las parejas de Alianza País tienen oídos y existen por ahí algunos nombres también y vamos a hablar de esos 2 meses de licencia que al parecer no se va de vacaciones, va a trabajar. No, van a ser de vacaciones, aunque las voy a trabajar. Eso lo vamos a analizar ya se lo comento luego. Eso lo vamos a comentar más adelante porque algo importante que acabamos de ver, canciller, era precisamente el anuncio de la CONAIE. Durante el fin de semana, el día de ayer, ellos dijeron, la dirigencia, que se van a sumar al paro que se ha convocado, el paro nacional el próximo 13 de agosto. Todos sabemos que durante décadas, durante la historia del Ecuador, el levantamiento indígena ha sido una estrategia de la derecha para derrocar gobiernos. ¿Qué hay detrás de este paro nacional que se convoca próximamente? Bueno, en primer lugar, hay que decir qué hay delante, cuáles son las reivindicaciones que presentan. Son reivindicaciones que realmente no tienen el más mínimo sustento. Se lo digo porque yo he militado en el movimiento obrero, yo he trabajado en las organizaciones barriales toda mi vida. He sido un hombre de lucha permanente. He trabajado en temas que tienen que ver con economía solidaria, he trabajado por el problema de la deuda externa de nuestro país y vengo de ahí y sé cuando algo tiene sentido y cuando algo no tiene sentido. Una convocatoria a un paro indefinido del FUT. ¿Qué sentido tiene un paro indefinido? El paro indefinido, digamos, en las experiencias mundiales, en las experiencias de todos nuestros países, cuando usted convoca un paro indefinido es para derrocar a un gobierno. Porque cuando no, dice, bueno, vamos a reclamar por tal tema y hacemos un paro de un día, de 2 días. Pero un paro indefinido quiere decir que se considera que se tiene la fuerza para derrocar un gobierno. Pero las movilizaciones, canciller, son legales, siempre y cuando no se suspendan los servicios públicos. O sea, si se suspenden los servicios públicos, si paralizan las carreteras, si dañan los bienes de las personas o agreden a las personas, es absolutamente ilegal y es intolerable. Pero una cosa es un reclamo, pero escucha lo que dicen, un paro indefinido que tiene fecha de comienzo y no tiene fecha de fin. Primero, es partir del hecho de que hay una población, una inmensa población del Ecuador que está dispuesta a tumbar al gobierno. Y eso precisamente... Pero están totalmente equivocados y totalmente confundidos porque esa no es la realidad del país, pues. Canciller, precisamente por eso le decía este antecedente, ¿no? Lo que ha sucedido durante la historia del Ecuador, una estrategia de hacer un levantamiento indígena, de salir a las calles, de derrocar a los gobiernos. Sin embargo, también hemos visto, luego del anuncio de los proyectos de ley, tanto de plusvalía como el de herencias, que se generaron varias manifestaciones en las calles, de oposición, en contra y también de respaldo a las políticas de gobierno. Y también se ha escuchado la consigna de fuera Correa, fuera. ¿Es lo que se pretende realmente con estas marchas? ¿Sacar al presidente Rafael Correa del gobierno? Si pretenden eso, están por supuesto pretendiendo una cuestión absolutamente ilegal e ilegítima. Ilegítima porque el gobierno está legitimado por una votación masiva de casi 5 millones de ecuatorianos que un grupo de personas no puede violentar. Ilegal porque las cosas, pues en nuestro país tenemos una constitución y las cosas se hacen de manera, digamos, correspondiente con la Constitución para poder hacer una cosa de esa naturaleza. Pero no vayamos tanto allá, diría, porque la población ecuatoriana sabe lo que en este gobierno ha sucedido. La población ecuatoriana conoce los resultados de la gestión del gobierno y estamos absolutamente seguros de que no va a respaldar una decisión de esta naturaleza como el intento de derrocar a un gobierno, porque el paro nacional es para derrocar un gobierno. Pero adicionalmente a eso, lo que yo te decía, Mario, ¿cuáles son las reivindicaciones? Las reivindicaciones son derogar la ley, mira las cosas, derogar la ley de tierras. La ley de tierras todavía no se ha sido resuelta en el Congreso Nacional. Bueno, busca que se archiven prácticamente todas las enmiendas. Sí, eso es lo que busca la CONAIE. Están planteándose cosas absurdas. Derogar la ley de aguas. Pero si la ley de aguas, si hay una ley en este gobierno que se ha discutido masivamente, ampliamente, lo han hecho los compañeros asambleístas, para tener un consenso real de todas las organizaciones que tienen que ver con la distribución de agua potable, particularmente en la sierra ecuatoriana. Después de todo un trabajo de consenso, se dicta una ley.
y quieren que se derogue la ley de agua. Porque piden también que sea parte de la producción. Ellos se quejan un poco de que la ley de agua los excluya al mismo tiempo que la distribución equitativa de las tierras en cuanto a la ley de tierras. Pero de ninguna manera, la ley de agua lo que establece justamente es que las organizaciones comunitarias, como lo han venido teniendo desde hace mucho tiempo, continúen administrando el agua potable y el agua de riego en sus comunidades. Nada más que establece, por supuesto, reglamentaciones para que las cosas se hagan bien. Eso es todo. Que todos tengan derechos, etcétera. Pero ese tipo de absurdos se plantean en las reivindicaciones. Cada momento se inventan alguna nueva reivindicación que no tiene sentido. O sea, nosotros no decimos que el paro que se está planteando no tiene sentido porque simplemente nos da la gana. Es que las reivindicaciones que se establecen ahí no tienen sentido. Dicen ellos, no más impuestos. ¿Qué impuestos paga el movimiento indígena o los trabajadores? ¿Qué impuestos pagan ellos? No hay ningún fundamento para eso. Pero ¿no es un poco irónico, canciller, que mientras se está pidiendo un diálogo, una conciliación nacional, se convoca a los diferentes sectores, pese a que no todos los sectores están de acuerdo? Pues dicen que prácticamente se convierte en un monólogo del gobierno al momento de dialogar. Que se den este tipo de sumatorias hacia un paro nacional. Veamos primero lo que dijo un analista político sobre este tema y luego lo comentamos. A la CONAIE le va a ser muy difícil convocar a sectores indígenas que, si bien es cierto no han estado con el gobierno, han dejado las puertas del diálogo abiertas y lo último que quieren es entrar en una confrontación directa con este. Además, eso de un paro indefinido es más un grito de guerra que una realidad plausible y ellos lo saben perfectamente. La CONAIE podría salir seriamente debilitada si la convocatoria no es todo lo que ellos quisieran que fuera, pero con un agravante. Le harían el juego a la derecha, esa derecha golpista que se encuentra en plena efervescencia. La irracionalidad, la incapacidad del diálogo de ciertos dirigentes y también de ciertos mediadores podría echar al traste 9 años de estabilidad política y económica. La pregunta ¿es eso lo que le conviene al Ecuador en este momento o será esta otra torpeza más con una larga cola de impredecibles consecuencias? Muchísimas gracias, Alan Edgar García, también por ser parte, como en varias ocasiones, dentro de este panel. Tenemos una llamada, quisiéramos que por favor nos espere un momento, sabemos que es una llamada desde Manabí, sin embargo también quisiera pedir por favor a la producción que nos ponga los teléfonos al aire, que seguramente es un tema en el cual muchas personas quieren participar, estamos en vivo y quieren hacer sus preguntas y sus reflexiones, aprovechando la presencia del canciller Ricardo Patiño. ¿Quiénes están a su criterio, canciller, detrás de este levantamiento, de este paro, esta convocatoria? A ver, en primer lugar, la preocupación es que hay como una coincidencia entre estas organizaciones, en este caso, estos dirigentes de la CONAIE, no estoy hablando de toda la CONAIE. De hecho, las bases no se encuentran de acuerdo que no, con sus dirigentes. La mayor parte de los dirigentes históricos de la CONAIE respaldan el proyecto político que estamos impulsando y entiendo que algunos ya incluso han rechazado o están rechazando la convocatoria al paro nacional por parte de la CONAIE, porque es que las reivindicaciones fundamentales de la CONAIE han sido atendidas por este gobierno. ¿Cómo van a estar en contra? ¿Qué quieren? ¿Que venga un gobierno de derecha? Que ha estado siempre, los gobiernos de derecha han estado siempre en contra de las reivindicaciones de la CONAIE. Las principales reivindicaciones de la CONAIE han sido atendidas. Las reivindicaciones del FUT, bueno, respecto al tema del ¿qué pasa? ¿Qué indígena, sucede con eso? Ya, pero solamente respecto al movimiento indígena, es decir, los compañeros indígenas en este país son, según toda la información que todos disponemos, han sido los mayormente beneficiados de la política educativa, de la política de salud, de la política de inclusión, de la política agraria en este país. Seguramente falta mucho por hacer. De la política de la plurinacionalidad, de la interculturalidad, del reconocimiento de sus derechos, de la inclusión en el sistema productivo, en las organizaciones del Estado incluso. En el caso del FUT, tal vez ahí tengo una experiencia mayor todavía porque he sido parte de esta organización y lamento las cosas que están pasando, realmente lamento, no entiendo cómo el Frente Unitario de Trabajadores puede estar en contra de un gobierno que ha asumido todas las reivindicaciones de la clase obrera por las que yo en la calle he luchado décadas. Entonces, ¿qué sucede? Décadas. No puedo entender. Mira, ¿qué es lo que hemos planteado siempre nosotros? En primer lugar, reivindicaciones propias de la clase trabajadora. Mejorar
el nivel de empleo. Ha requete contra mejorado el nivel de empleo. Mejorar el nivel del salario real. Nunca, siempre, en todas las décadas anteriores, el salario real de una familia alcanzaba apenas a comprar el 60 o 70% de la canasta básica. Ahora compra el 100%. La afiliación al Seguro Social, la sindicalización y la afiliación al Seguro Social. No hay, en los gobiernos anteriores no había prácticamente sindicalización, ahora la sindicalización es masiva. La afiliación al Seguro Social ha pasado de 1.400.000 a 3.200.000. El mejoramiento de la atención en el Seguro Social, el mejoramiento de las pensiones. ¿El salario básico también? El mejoramiento del salario básico, todas las reivindicaciones del FUT. Una cosa que ni siquiera el FUT había planteado, porque no lo planteábamos en aquella época. El mejoramiento, que era el salario de las empleadas domésticas, era el 50% del salario de los empleados no domésticos. Eso, que no estaba en el planteamiento, lo ha hecho el gobierno. Y ahora el planteamiento, ya la definición de una ley y un proceso para afiliación de las mujeres, o de las personas, perdón, que trabajan en sus casas sin remuneración. El trabajo sin remuneración en el hogar. No solamente las reivindicaciones del FUT, sino mucho más que las reivindicaciones del FUT están reconocidas y trabajadas, impulsadas exitosamente por este gobierno. ¿Cómo va a salir la clase trabajadora a las calles? ¿Con qué? Son verdaderos representantes de la clase trabajadora, porque entonces algo está sucediendo. Si también se están sumando este paro nacional, algo está fallando. Están absolutamente equivocados. O sea, no tiene el más mínimo sentido lo que están haciendo. No lo entiendo. Vamos a dar paso, canciller, si le parece. Ya están las llamadas al aire. Gracias por la espera. Nosotros vamos a seguir de a poco teniendo al aire cada una de sus inquietudes. Nos llaman desde Manabí. Vicente, muy buenas noches. Tiene un minuto, adelante. Gracias, buenas noches. La verdad, escuchándole al canciller, me ha aclarado muchísimas de las cosas que uno en realidad quisiera preguntar, quisiera compartir. El detalle resumido de los logros que se ha hecho ahora en el país son enormes, pero al margen de eso, como ciudadano, como una persona responsable del desarrollo de este país, porque no solamente se trata de decir lo que está mal, sino cómo lo podemos solucionar, si nosotros debemos tener la responsabilidad de participar dentro de las cosas que tiene que ver el desarrollo del país. Pero mi observación, más que una pregunta, sería, ¿por qué un grupo, cierto que es de la CONAIE, que representan a su grupo, tiene que pensar por todos los demás? No todos estamos en desacuerdo con lo que se está haciendo, no todos estamos atacando a lo que se está haciendo, sino que queremos defender un proceso que creo que no tiene parangón en la historia del Ecuador y que por ello nosotros lo estamos defendiendo. Al margen de que hay muchas cosas que hacer y que hay muchísimas cosas que rectificar. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso, luego un poquito analizamos también el comentario que nos ha llegado como primera llamada. Vamos a la próxima llamada. Javier Córdoba, desde Quito. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Adelante. Sí, buenas noches. Esta llamada es para el canciller Patiño, que básicamente analizando bien la situación que está aquí pasando este rato en el país y que se están formando diferentes tipos de grupos en contra del gobierno, yo pienso que estamos llegando a un punto que toda la gente que está contenta con todo lo que ha hecho la Revolución Ciudadana, tenemos que formar una estrategia porque, o sea, todo lo que se está hecho no se puede echar atrás. Entonces, quería yo hacerle la pregunta al señor Patiño, ¿cuál es la estrategia que podamos este rato unirnos la mayor parte del pueblo? Porque no podemos permitir que esto pase, o sea, estamos a tiempo. ¿Qué estrategia es lo que usted nos sugiere que hagamos los ciudadanos como nosotros, que somos trabajadores y queremos que el país siga progresando, y para detener a toda esta absurda oposición y todo esta CONAIE y toda la gente que está en la oposición? ¿Qué estrategia nos sugiere usted? Muchísimas gracias a las llamadas, a Javier también. ¿Qué estrategias? Bueno, yo lo que sugiero es que nos expresemos, que nos pronunciemos respecto a esto, que sepan los señores de la CONAIE, los señores del FUT, que no tienen apoyo en sus planteamientos, que no se lancen al vacío innecesariamente, que acepten dialogar. Tú hablabas, Mariuxi, del llamado al diálogo. Realmente, para ser estrictos, se llama un diálogo sobre la equidad y la justicia. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Y no solamente qué tipo, sino cómo lo queremos hacer. Pero hay alguna gente que dice, no, nosotros no queremos dialogar. ¿Qué quieren hacer entonces? ¿Quieren tumbar al gobierno? ¿Con qué justificación?
después de todo lo que este gobierno ha hecho por este país, lo que la transformación tan radical que hemos logrado en todas las esferas del país, en todas, porque no hay una que haya quedado de lado. Y particularmente con los sectores indígenas, con el movimiento obrero, con los sectores afrodescendientes, con los sectores cholos y montubios y con la población en general, con la clase media. O sea, todas esas transformaciones que estamos planteando, bueno, que ya no valen, que vamos a dejarlas, vamos a tirarlas a la basura y vamos a aceptar que venga un gobierno de derecha o un gobierno de los viejos de la partidocracia para destruir lo alcanzado en este periodo que ha permitido justamente tener la estabilidad que logramos en este periodo tan importante de gobierno. Canciller, sin embargo, la necesidad del diálogo, ¿no? Se fundamenta en construir un poder popular, en una participación reflexiva, además. Pero para ir aclarando un poquito los puntos sobre este diálogo, este consenso de la equidad y la justicia social, el diálogo va más allá de analizar de una participación sobre lo que se piensa o no de los proyectos de la ley de herencia y plusvalía. Así es, claro. No más allá, no solamente se trata de conversar sobre la ley de herencia y plusvalía, que es importante hacerlo. Son leyes absolutamente legítimas y necesarias para poder avanzar hacia una sociedad más equitativa. Hemos dado pasos fundamentales. Ha disminuido el nivel de pobreza y de indigencia en el país, pero 4 veces más que lo que ha mejorado en América Latina, en toda la región. Sin embargo, todavía hay mucha inequidad y hay que trabajar por ello. Pero no solamente es entonces la ley de la herencia y de la plusvalía, sino en general cómo logramos, qué sistemas tenemos que cambiar, porque ya se trata de cambiar más estructuralmente el país, para que, por ejemplo, los pescadores reciban un mejor valor para su producto y que no solamente las grandes empresas se beneficien y se benefician acumulando millones y millones de recursos, de dinero, sino que también lo hagan los pescadores. ¿Cómo lograr que los campesinos, cómo lograr que los artesanos, cómo lograr que los productores de diversos productos y de servicios de nuestro país tengan beneficios que sean de una naturaleza que les permitan mejorar sustancialmente su nivel de vida? Por ejemplo, hoy día al mediodía el presidente invitó a una reunión a un grupo importantísimo de este país que atiende a centenares de miles de familias en el Ecuador, que es el grupo social del Fondo Ecuatoriano Popular en Progreso. Esa gente trabaja en lo que se llama la economía popular y solidaria. Comenzaron con $2.000, ya han dado préstamos por $150 millones a las familias más pobres y organizando a esas familias. Ese es un tema en el que tenemos que trabajar. Conversemos sobre eso. No conversemos sobre quién tira mejor las piedras y quién tira mejor los palos y quién agrede mejor a los policías, sino cómo vamos a reproducir, por ejemplo, ese ejemplo extraordinario de esta gente que ha hecho la economía del corazón. O sea, la economía la ha convertido en un espacio de solidaridad, de apoyo mutuo y de éxito, porque esta gente organizada de una autoridad moral extraordinaria, una calidad moral extraordinaria, no solamente producen y venden en el país, sino que producen y venden para el extranjero. ¿Cómo ampliar eso? Eso permite una sociedad con mayor equidad. Canciller, son logros innegables, sin duda alguna. Sin embargo, se retiran estos proyectos de ley precisamente para que sean analizados por la ciudadanía y sean mejorados en el entorno precisamente de la equidad y de la justicia social. Estamos hablando, la clase media, también de los más vulnerables, que han sido excluidos en otros gobiernos. Sin embargo, los empresarios también son ciudadanos, pues, canciller. Ellos también están diciendo de que hay opiniones divididas, que más adelante vamos un poquito también a analizar. Por ejemplo, yo escuchaba a Aparicio Caicedo en un medio de comunicación privado, donde han tenido varios de ellos mucho espacio durante las entrevistas en la mañana, donde ellos dicen que está este gobierno atacando realmente a los empresarios que han tenido éxito. ¿Es esto cierto? ¿Hay un techo, una capacidad hasta lo cual pueden lograr, y si no, de alguna forma se los quiere castigar con estos proyectos de ley? Están siendo perseguidos, están siendo excluidos, porque además dicen, canciller, disculpe que lo interrumpa, que no forman parte de este diálogo porque se convierte en un monólogo desde el gobierno y que solamente escuchan a los amigos de Alianza País. A ver, primero que estamos invitando a todos. Y en segundo lugar hay que ver algo. Hay alguna gente que sale en medios de comunicación y creen que porque ellos salen en medios de comunicación representan a todo el país. No, no lo representan. La legitimidad se gana en otros espacios. Y entonces dicen, no, a nosotros
no nos hacen caso a nosotros, no nos llaman al diálogo. Primero a todos los llamamos al diálogo. Pero claro, si alguien viene al diálogo, como yo he dicho, con una piedra y con un palo para pegarme, yo no voy a ese diálogo. O si alguien viene a decirme, como si fuera el representante de la sociedad, archive ese proyecto definitivamente. ¿Con qué autoridad usted me dice que archive el proyecto? El presidente Correa es el presidente de los ecuatorianos. Fue elegido por los ecuatorianos legítima y legalmente y por tanto además está cumpliendo lo que dijo que iba a hacer. Él no está como otros gobiernos haciendo una cosa distinta de la que habían dicho. Dijo y hemos dicho que vamos a construir una sociedad con justicia, con equidad, una sociedad en donde todos podamos ser hermanos, en donde no haya millonarios que viven en la mayor opulencia y gente que vive en la peor miseria. Pero que he venido trabajando también para tal vez lograr ese éxito, canciller. Está bien, vamos, y nosotros hemos estado trabajando incansablemente para eso. Los empresarios de este país son parte fundamental del proceso de la Revolución Ciudadana. Los empresarios chicos, los empresarios grandes, los empresarios medianos, todos. Pero tienen que entender que la sociedad en su dinámica regular, la sociedad de mercado en su dinámica regular, genera desigualdades. Y que desde hace mucho tiempo, desde principios del siglo pasado, por si acaso revisen un poco la historia, desde principios del siglo pasado, se ha generado, se ha construido, por lo menos en Europa, lo que se llama el estado del bienestar. O sea, una sociedad en donde el Estado cumple un rol importante primero, en la visión de desarrollo de la sociedad y segundo, en la redistribución de la riqueza. Por eso, incluso se ha dicho frecuentemente que los estados capitalistas del norte de Europa, Finlandia, Noruega, son países, Suecia, son países más socialistas, decían hace muchos años atrás, que los países denominados socialistas. ¿Por qué? Porque el Estado cumplió el rol de apoyar la distribución de la riqueza. Porque el mercado solito lo que provoca son solamente desigualdades. Provoca ciertamente resultados económicos, puede provocar éxitos económicos, avances tecnológicos, sí, pero también provoca grandes desigualdades. ¿Cómo logramos que esas grandes desigualdades no sean tales y que se logre un nivel de equidad? A través de la función redistributiva del Estado, que eso es lo que estamos planteando. Queremos una sociedad de gente que viva en mayores niveles de equidad. Y si algunos empresarios no entienden eso, bueno, lo lamentamos, pero creemos que con un poquito de criterio de humanidad es posible, y de solidaridad, y de considerarnos hermanos, es posible que la gente entienda que esto hay que hacerlo. Y solamente, permíteme decir una última cosa. Sí, claro, adelante. No sabes la cantidad, centenares y centenares de organizaciones de este país que están absolutamente dispuestos y desarrollando el diálogo con nosotros. Pero claro, hay unos 2 o 3 que no lo quieren hacer y ellos consideran que ya porque ellos no lo quieren hacer, entonces el gobierno no está dialogando. El domingo tuve una reunión con 150 chicos, becarios de la universidad, hijos de las personas que reciben el bono de desarrollo humano, personas de hogares muy pobres, que están totalmente comprometidos con este proceso y nos decían, ¿cómo es posible que esta gente nos quiera representar? Nosotros venimos viviendo de la pobreza y estamos seguros, porque ellos están estudiando en la universidad y ahora sí su situación ya no va a reproducirse, lo que se llama la pobreza intergeneracional, porque con altos niveles educativos ellos podrán salir adelante en la vida. Eso es lo que hay que construir y sobre eso hay que conversar. Las opiniones definitivamente, canciller, están divididas. De hecho, dentro de los propios sectores y de los gremios. Le hablaba hace poco la opinión de Aparicio Caicedo, que es vocero también del movimiento Creo, que salía en un medio de comunicación en una entrevista y decía, pues bueno, eso se convierte en un monólogo. Eso también son llamados de atención que se están haciendo y hay que escucharlos. Realmente lo que se piensa es de ese lado. Sin embargo, el día de hoy escuchaba también a Henry Kronfeld, que estaba dando una entrevista en una radio y él decía que no estaba de acuerdo con un paro nacional, de que él apoyaba el diálogo y que creía que era la herramienta correcta para llegar a soluciones. Lo mismo, para irnos tan lejos, al inicio hablábamos de la CONAIE, el pronunciamiento que se hizo este fin de semana de sumarse a ese paro nacional cuando las bases no están de acuerdo con su dirigencia porque dice que no se renuevan y que no se escuchan y no se ponen de acuerdo. Esto también se puede reflejar en las calles y fue lo que sucedió, por eso queremos presentar el siguiente producto para luego analizar lo que ustedes también nos llamen, por supuesto, y participen con sus llamadas en vivo. Veamos. ¿Cree usted que las marchas y protestas traen soluciones y generan un ambiente propicio para resolver problemas? No creo que lo resolvería.
porque estamos hablando de que dentro de eso va a haber un marco teórico de violencia. Siempre en toda marcha hay una violencia. Las marchas y protestas dentro, o sea, si fueran propuestas de cambio, sí, pero si son provocadas con vandalismos y todo lo que se ha visto, no. No, no lo creo. ¿Por qué? Muchas veces podemos protestar para dar a conocer nuestras inquietudes o nuestras faltas. Sin embargo, tampoco sacamos nada de provecho. Lo que generamos es descontento en la gente y violencia. Más que un ambiente propicio, genera la situación de que sabemos de que hay alguien que está en contra de algo que está sucediendo y de pronto esas personas que están en contra tengan algo que expresar y haya que dialogar con esas personas. No, nada que ver. Las marchas mejor empeoran las cosas, ponen un clima tenso que no debe ser. No, de esa forma no se resuelven los problemas ni las protestas. Hay destrucción de bienes, hay muchas cosas malas que pueden venir a causa de las protestas. Depende en qué forma se la pueda estar realizando, depende. Porque si la protesta es con violencia, pues, pero si la protesta se la hace de repente con profesionalismo es diferente. No, es un medio de un poco poner contra la espada, se puede decir en este caso al régimen que tenemos para que converse, pero no, para mí no es algo bueno, sino mejor es sentarse a conversar primero, dialogar, poner sus puntos de vista y llegar a un acuerdo antes de hacer marchas que pueden ocasionar justamente disturbios y algunos accidentes, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre, a la participación ciudadana. Las cámaras de La Pieza Clave se encuentran en diferentes puntos para recoger también estas opiniones. Vamos a dar paso a otras llamadas. Gracias por la paciencia nuevamente. A veces es un poquito complicado salir al aire con sus preguntas, pero vamos a darle paso a Esmeraldas. En ese momento, Freddy nos está llamando. ¿Qué tal, Freddy? Muy buenas noches. Tiene un minuto. Buenas noches. Un saludo fraterno para el señor economista Ricardo Patiño y que a su vez se lo transmite al señor presidente de la República. Yo quisiera puntualizar en lo siguiente. El tema es que la gente está protestando porque el Estado aparentemente no está interpretando las necesidades de la sociedad. Y entonces, por ejemplo, no se justifica que se establezca que no se pueda embargar las cuentas del Estado, cuando el Estado está haciendo acciones de opresión en contra de ciudadanos que tienen que reclamar ciertos derechos y que una vez que son esos derechos resarcidos por las normas jurídicas, no pueden efectivizarlo. Entonces yo pienso que el Estado debe también preocuparse por no convertirse en el ente que imposibilite la posibilidad de que los ciudadanos se beneficien de algunas circunstancias que le han afectado en su personalidad. Gracias. Muchísimas gracias. Damos paso a otra llamada enseguida. Héctor Morán desde Jipijapa, Manabí nos llama. Tiene un minuto, Héctor. Buenas noches y un saludo muy cordial para el señor presidente de la República y los señores ministros. Es súper que laudable la acción que ha venido ejerciendo este gobierno, en el cual muchos comenzamos desde jóvenes a luchar por las calles, recordándonos desde Urge, y siempre como borgino que fui hace muchos años en Guayaquil, era una esperanza tener un gobierno como el que tenemos ahora, con un hombre capacitado. Pero lo más triste de todo es que aquellos dirigentes que hoy están luchando en las calles en contra de este gobierno fueron aquellos que luchaban por otros intereses, por los mismos intereses personalistas y que jamás pudieron superar su complejo de no estar en el gobierno haciendo lo que querían. Es preferible tener este gobierno ahora con una revolución sin sangre que lo que nosotros soñábamos hace muchos años, que dábamos la vida por el cambio que se está haciendo ahora. Lo que sí es triste, que estos dirigentes, si algo sucede al presidente de la República, propicien una guerra civil en este país, y eso sería doloroso. Culpables aquellos que no entienden cuál es el verdadero cambio que está sucediendo en el país. Sabemos la realidad de nuestra patria y eso debe de entendérselo. Muchas gracias. Gracias a usted por su participación. Saludos a Manabí, como siempre. Bueno, yo quería, vamos a hacer una pausa. Yo sé que quisiéramos quedarnos muchísimo tiempo, hay muchas aristas que analizar. El presidente dijo hace poco, ¿no? Déjame saludar a Héctor, déjame saludarlo. Sí, salúdenlo. Decirle
que justamente uno de sus integrantes, de los más destacados, Jaime Galarza, este extraordinario intelectual y luchador ecuatoriano, está trabajando con nosotros en la Cancillería, porque tiene identificación con este proyecto político. Esa lucha de los jóvenes de toda la época, y usted es uno de ellos, ahora se refleja en este gobierno de la Revolución Ciudadana, en donde todos los luchadores sociales estamos. Lamentablemente algunos están todavía en un camino equivocado y no se han integrado, pero ojalá en algún día recapaciten y se integren a este proyecto, que es un proyecto histórico. Saludos a usted y sepa que un hombre tan destacado de la dirección de URGE está justamente con nosotros, el brillante, intelectual y luchador social Jaime Galarza. Bien, vamos a otra llamada. Vamos a otra llamada, le damos paso, tiene 1 minuto. Bienvenido, muy buenas noches. ¿Está lista? Bueno, si no está lista, quería preguntarle, vamos nosotros ya a hacer un corte porque realmente se nos está yendo el tiempo rápidamente. El presidente Correa hace poco pidió no confundir diálogo con debilidad. ¿A qué se refería? Que alguna gente considera que porque hemos llamado al diálogo por la equidad y la justicia, ahora van a presentar todas las demandas que tienen represadas, digamos, algunas entidades, digamos. Vamos a suponer que una organización empresarial quiere ahora comenzar a discutir el impuesto de la salida de divisas, quiere comenzar a discutir la salvaguardia y quiere comenzar a discutir otras cosas que no corresponden con el llamado al diálogo. El presidente ha llamado a un diálogo por la equidad y la justicia. Vamos hacia adelante, no vamos hacia atrás. Entonces la gente que quiere comenzar a discutir o quiere comenzar a derogar todas las leyes que hemos impulsado, alguna gente dice, bueno, que deroguen la ley de comunicación. O sea, el diálogo no es para discutir todas las cosas y es lo que el presidente dice. O sea, esto, nosotros no estamos llamando al diálogo por debilidad, estamos llamando al diálogo porque queremos construir en conjunto. Aprovechamos este momento en que se produjo una situación de violencia y que era necesario detener esa violencia. No queremos que nos pase como en algunos otros países en donde se han producido ni una sola muerte, esperamos tener. Ojalá nunca en un proceso de esta naturaleza tengamos que sufrir la muerte de alguien. Lamentablemente hay gente que parece que está dispuesta a eso por la violencia que impulsa. Y hemos dicho, bueno, aprovechemos este momento de discusión, de alta discusión política a nivel nacional, para tratar con toda la sociedad ecuatoriana estos temas que tienen que ver con nuestro futuro. No es debilidad por lo que porque estamos llamando al diálogo. Estamos llamando al diálogo, a un diálogo que además, eso sí quiero decirte, ha sido impulsado por este gobierno desde el primer día del mandato. ¿Siempre ha estado el diálogo abierto? Acuérdate, ¿qué fue lo primero que hicimos? Lo primero que hicimos, el primer día, el presidente dijo, cumplió con su palabra, convoco Asamblea Nacional Constituyente. Lo primero. ¿Qué es la Asamblea Nacional Constituyente? No son las asambleas digamos, de los recintos militares, como la Asamblea de la Democracia Popular y del Partido Social Cristiano de 1998. No, esta es la Asamblea Nacional Constituyente de la Revolución Ciudadana, en donde participaron centenares de miles de ecuatorianos. Pero realmente se recogen esas propuestas, pero porque una cosa es reunirse y dialogar, otra cosa es absorber realmente esas propuestas. En cada artículo, yo recuerdo, porque nosotros íbamos permanentemente a discutir en Montecristi estos temas. Cada artículo de la Constitución tenía centenares de participantes. Íbamos a discutir la plurinacionalidad, meses y meses sobre el tema. Íbamos a discutir el tema de la economía popular y solidaria, meses sobre el tema. Íbamos a discutir el tema de los derechos humanos, íbamos a discutir el tema de las cuestiones laborales. Todo lo discutíamos en forma absolutamente consensuada. Incluso temas en los que nosotros no estábamos completamente de acuerdo, como consecuencia del diálogo, los planteábamos y alcanzábamos acuerdos globales. Y después todas las leyes, Mariuxi, es que la gente no se acuerda. En los gobiernos anteriores... ¿O no han funcionado los diálogos realmente, tal vez? No, perdóname. Son un pequeño grupo de personas que dice que no se les tiene en cuenta sus opiniones. Que se los han excluido. Pero todas las leyes, prácticamente todas las leyes que en este país hemos impulsado han sido discutidas ampliamente. A ver, también ha dicho el presidente, y esto es una pregunta muy directa, canciller, recién veíamos una entrevista que concedía a CNN y el periodista le preguntaba, ¿pero estos diálogos realmente están abiertos a todos o no? El presidente dijo, sí, están abiertos a todos, menos a los golpistas. ¿Son identificados esos golpistas? ¿Tienen nombre y apellido? ¿Quiénes son? Bueno, están en las calles, ¿no? Son los que vienen intentando derrocar al gobierno desde el principio.
Y tú has visto alguna de la información que SECOM saca, que lo ponen en un circulito y que están en todas, desde el principio, y que desde el principio están queriendo que se vaya este gobierno. No les resulta porque la población no lo quiere, la población quiere que continúe la estabilidad política y quiere que continúe el desarrollo económico y quiere que continúe la justicia social. Pero ellos están desde el primer día convocando y convocando y convocando. Ahora tuvieron un poquito más de convocatoria esa semana que el presidente Correa no estuvo aquí, pero hasta ahí quedó. Pero no están minimizando tal vez esa convocatoria, porque eso también se dice desde la oposición. Se minimiza también esas fuerzas que se fueron hacia la calle en representación a quienes no están de acuerdo con las políticas que se ejecutan desde el gobierno. Sería mucho mejor que en vez de estar en las calles haciendo violencia, estén discutiendo los temas. Estén aquí en los medios de comunicación, estén en los foros, acepten el diálogo que el presidente ha planteado, que es lo mejor que pueden hacer, no usar la violencia, no les va a servir para nada. El pueblo ecuatoriano va a rechazar la violencia porque el pueblo ecuatoriano quiere paz, quiere estabilidad y quiere progreso. Y eso es lo que este gobierno está dando, es lo que este gobierno está construyendo. Vamos a hacer ya la primera pausa. Quiero agradecer a todas las personas que están llamando. Nuevamente pedimos desde el programa, la producción, la dirección, que tengan un poquito de paciencia. Son realmente pues aristas, muchas de ellas, que necesitan un intenso y profundo análisis. Gracias también, recuerden el hashtag La Pieza Clave. La semana pasada, en un programa también de un tema coyuntural, fuimos tendencia en el Twitter. Esta noche usted también, recuerde, puede participar. Estoy también de mi cuenta personal retuiteando cada una de sus opiniones. El hashtag, también recuerde utilizarlo para nosotros tener información al final y también pues generar estas inquietudes al canciller. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bien, muchísimas gracias. Estamos en vivo, nuevamente en directo en el programa La Pieza Clave. Recuerden el hashtag para que ustedes puedan participar. Al final vamos a exponer todas sus opiniones a través de las redes sociales. Diálogo y conciliación nacional. Está ocurriendo realmente este diálogo abierto hacia todos los sectores. Hemos escuchado pues diferentes opiniones, tanto desde oposición como desde quienes apoyan el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Vamos a presentar otra de las preguntas que hemos realizado para este panel y luego la analizamos. Veamos. ¿Considera usted que nuestro país es lo suficientemente maduro como para resolver sus diferencias a través del diálogo? Sí considero que el país ha avanzado bastante como para poder resolver los problemas mediante diálogo, hablando, diciendo cuáles son los problemas, en qué se podría mejorar y en eso, mediante el diálogo, llegar a un acuerdo. Yo no creo que estamos preparados para resolver nuestras diferencias mediante un diálogo. Necesitamos más paciencia, más serenidad y que la gente sobre todo sepa y sea coherente en lo que estamos expresándonos. No. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no dialogan. Se van a la protesta y todo eso y no dialogan. Sí. ¿Por qué? Porque siento que la gente tiene la capacidad de razonar, de exponer sus ideas y de resolver tranquilamente los problemas a través de una comunicación efectiva. Maduro aún no, porque la verdad no tenemos la preparación necesaria como para sentarse a dialogar y más aún plantear propuestas de cambio. Pienso que sí, pienso que el Ecuador en estos últimos años ha dado muestras fehacientes de que ha habido cambios positivos en la gestión política. De acuerdo a eso, pienso que sí, que estamos lo suficientemente maduros para que se dialogue dentro de nuestro país y que nosotros mismos podamos resolver nuestros problemas. Gracias a todos por sus opiniones. Vamos a dar paso rápidamente a otra llamada que tenemos. Nos está llamando Rosario desde Cuenca. Adelante, Rosario. Buenas noches. Sí, buenas noches. Primeramente, quiero hacerle llegar un saludo cordial al ministro Patiño y luego decirle a los señores que están queriendo realizar este paro nacional que rechazamos frontalmente porque el gobierno del presidente Correa es uno de los mejores gobiernos que ha tenido nuestro país y la mayoría de ecuatorianos lo respaldamos y pedimos a Dios que le dé más sabiduría, más inteligencia
para que siga dirigiendo nuestro país, ya que es el único que se ha preocupado por la gente más débil, más vulnerable. Felicitaciones, presidente Correa, y adelante, y hasta la victoria siempre. Gracias. Muchísimas gracias, Rosario. Vamos a la próxima llamada. Pablo Salazar nos está llamando. Pablo, muchísimas gracias. Un minuto también. Muy buenas noches. Adelante. Pablo Salazar le está saludando. Buenas noches. Soy un residente del Cantón Santa Isabel. Tengo 42 años. La verdad, durante este tiempo que he podido vivir la democracia dentro de nuestro país, he visto un desarrollo bastante grande durante estos últimos años por medio del gobierno. Para mí, mi forma de pensar es el mejor presidente que hemos tenido desde que se restauró la democracia, y con los avances que hemos tenido económicamente, algo impresionante, no solamente en nuestro país, sino dentro de América Latina, ¿no? Algo concreto, sí, por ejemplo, evitar o eludir o comentar. Acá hay el prefecto de la provincia que llama a la rebelión, llama a la huelga, llama a estar en contra de las medidas del gobierno. Y algo, antes de culminar, sí sería muy bueno que dentro del socialismo la ideología es el compartir con los demás, ¿no? Como persona, como humano, sí sería bueno también que dentro de como funcionarios públicos, sí sería bueno analizar para poder compartir un poquito más al gobierno, al pueblo, lo que son sueldos o salarios dentro de cada funcionario público, ¿no? Ejemplo, no estoy de acuerdo que un alcalde gane entre $3.500 a $5.000, ¿no? Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, Pablo. Bueno, si queremos comentar algo de esto, nosotros rápidamente, ya nos falta solamente 10 minutos, pero no quiero dejar pasar por alto los tweets que se han generado durante el día de hoy de presentadoras de televisión, de noticieros, de diferentes canales. Seguramente lo mismo dirán de nosotros, pero tenemos aquí los tweets, le voy a leer uno de ellos, no voy a decir nombres. Una de ellas dice: quieren diálogo pero solamente se escuchan ellos mismos y a los que los aplauden, los demás son los malos y los mentirosos. ¿Qué quieren lograr?, dice una presentadora de un medio privado. Otra compañera ya también dice: exigimos explicaciones, es casi un insulto que nos digan que no hay contrato del Hacky Team y pretenden que creamos y callemos. Esto al respecto me imagino a lo que hace poco también una periodista preguntaba y el presidente le pedía dónde están sus investigaciones, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas hacia esto? Y se refieren también al tema que el día de mañana se va a tratar en la Asamblea sobre, se va a debatir un proyecto que condena y rechaza los actos violentos en el país. Eso va a ser desde mañana. Y luego estas consultas, bueno, es un tema de actualidad, se ha dado el día de hoy esta noticia, porque luego el canciller se va a decir, bueno, ya estamos realmente entonces como Venezuela, que son las comparaciones más rápidas que se hacen, más cercanas que se hacen, no vamos a poder salir a las calles a protestar porque nos van a meter presos, no vamos a poner un tuit porque también nos van a perseguir. ¿Qué realmente es lo que significa esto? ¿Son actores políticos los que se convierten ahora los periodistas y presentadores de medios de comunicación? Mariusi, esa es otra de las reivindicaciones de la CONAIE. Que liberen a todos los presos políticos. ¿Dónde hay un preso político en este país? Que liberen a todos los indígenas que han sido capturados y que son presos políticos, y a los estudiantes. ¿Cuáles son los presos políticos que hay en este país? No hay ni un preso político. O sea, están diciendo locuras, cosas que no tienen sentido. Algunas presentadoras de televisión que digan que se están revelando claramente que tienen una posición política, en buena hora que lo hagan. Y que digan que el diálogo es solamente para escucharnos entre nosotros mismos. Estamos dialogando con toda la sociedad. El problema, y justamente eso lo dice siempre el presidente Rafael Correa, es que no nos sometemos a un grupito, a una élite que siempre, no solamente que dialogaba, sino que mandaba en este país. ¿Pero la oposición tiene cabida en estos diálogos? Por supuesto que tiene cabida en estos diálogos. ¿Quiénes de la oposición, por ejemplo, han dialogado? Los partidos políticos que están en la Asamblea Nacional, los partidos políticos Suma, el partido político de Álvaro Noboa, todos los partidos políticos tienen cabida, el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, ellos son la oposición. Pachacútec son la oposición, tienen total cabida. Si vienen a discutir los temas que estamos planteando sobre el futuro que queremos un futuro de equidad y justicia en este país, y quieren discutir sobre eso, que digan cómo, que no vengan a tirar piedras, que digan cómo consideran que debe hacerse, cómo debe cambiar el sistema financiero, cómo debe cambiar el sistema de comercialización, cómo debe cambiar el sistema educativo,
porque también hay que decir algo, porque cuidado, después de todo este programa tan interesante, tan lindo en el que he participado contigo, se vaya a creer que yo estoy queriendo decir que el país es una maravilla, que aquí todo funciona de maravilla. No, no. ¿Hay un mea culpa? Ahí, por supuesto. Nosotros estamos seguros de que estamos cometiendo algunos errores en el manejo de algunos temas de la política, tanto nacional como internacional. Pero eso es lo que queremos discutir. Discutamos y que se nos diga, bueno, pensamos que las unidades del milenio no deberían de ponerse solamente en estas localidades, sino que también deberían de ponerse en otras localidades porque tal y tal y tal razón. Como gestión. En buena hora. Sí. La política, digamos, de transporte, consideramos que no debe ser así, las carreteras podrían hacerse de otra manera, es conveniente que la legislación para el transporte no diga esto, sino esto de acá, o sea, lo que quieran decir, qué políticas sobre la inclusión de las personas con discapacidad quieren que se maneje de una manera distinta, que lo planteen para que cada vez haya más inclusión, para que cada vez haya más justicia, y haya más equidad, haya menos pobres y los ricos no sean tan ricos, encantado, pero vayan a discutir eso. Lo que están haciendo es, no queremos discutir nada, lo que están diciendo no queremos discutir nada, queremos que se vaya el gobierno. ¿Qué pretenden con eso? Es decir, no hay diálogo realmente. Desde ese punto de vista no se construye un diálogo. Por supuesto, pero que, existe una si quieren radical. hacerlo, están invitados. Pero vamos a escuchar lo que dicen ciertas representaciones en torno a este diálogo convocado por el gobierno. Veamos. ¿El colectivo al que usted representa consiguió un espacio de representación sin recurrir a la violencia? ¿Cómo lo consiguió? Fundamentalmente, el pueblo afroecuatoriano como estrategia ha tenido siempre el diálogo, siempre los niveles de sentarse a la mesa y definir claramente cuáles son nuestras posiciones. Se ha conseguido en la Asamblea Nacional a través de proyectos de ley que se han ido debatiendo conjuntamente con nosotros, desde el Ejecutivo con temas, por ejemplo, de salud, el tema de educación, las becas de pueblos y nacionalidades, sobre el plan plurinacional para la eliminación del racismo y la discriminación racial en el Ecuador, que dicho sea de paso es racista. Prácticamente hay un plan y a este plan seguimos conversando con el Gobierno Nacional, con la Secretaría Nacional de Planificación, SEMPLADES, en función de la puesta en marcha. Muchísimas gracias por esa participación. Momento de conocer su participación también en las redes sociales. Vamos a leer los tweets. Adelante. Santiago Andrade nos dice generar caos y violencia, además de inestabilidad y mala imagen internacional respecto a las preguntas de qué se generaba con estas marchas en las calles. Jorge Acosta, así es, el diálogo resuelve conflictos entre partes con opiniones diferentes. Si hay opiniones iguales, no hay conflicto, nos dice Jorge. Continuamos con otro tuit. Julio Merchán nos dice, a más de paralizar el país, deja pérdidas incontables. La mejor vía es el diálogo. Otro tuit tenemos. Diana nos dice, el diálogo no es solo un tipo de acción, es también un concepto, nos dice Diana. Finalmente, Mashi Byron nos dice, de ninguna manera cautizan el país con la incertidumbre, la inestabilidad, violencia, daños, etc. Muchísimas gracias. Hay más tweets. Nosotros vamos a seguirlos igual retuiteando a través de nuestras cuentas. Priscila nos dice, la economía del país cambiará en función del cooperativismo, solidaridad, despojados de egoísmo, explotación. Prácticamente hemos concluido, pero yo no quiero finalizar este programa sin preguntarle, canciller, lo decíamos, ¿no? Bueno, existen, se dicen muchas cosas a partir muchos rumores a partir de estos 2 meses de vacaciones que usted va a tomar. Primeramente, ¿cuándo inician ya estas vacaciones? ¿Cuándo inicia usted? El próximo miércoles. Próximo miércoles. Mañana haré una acción antes de tomar mis vacaciones con el canciller de México, que viene a inaugurar la sede del Fondo de Cultura Económico, el Fondo de Cultura Económica, una de las editoriales más grandes de América Latina, que decidió instalarse en nuestro país. Así es que después de la inauguración de la sede, que es mañana en la tarde, el día miércoles comienzo unas vacaciones de 2 meses a las que tengo derecho, pero que no las voy a utilizar para irme a descansar. Entre comillas, son vacaciones entre comillas. ¿Cómo va a trabajar? ¿Cuál va a ser su rol? Legalmente son vacaciones, porque tengo derecho a ellas, pero he decidido aceptar la propuesta, la invitación del presidente Correa a nuestro pueblo para impulsar ese diálogo sobre la equidad y la justicia. ¿Cómo lo va a impulsar, canciller?
trabajando donde yo he trabajado toda mi vida, con los sectores sociales, con los sectores populares, con los sindicatos, con las organizaciones barriales. ¿Se van a fortalecer las bases de Alianza País? Con los jóvenes, con todo. O sea, sí, también, eso también fortalecerá las bases del Movimiento País, pero especialmente voy a trabajar con las organizaciones sociales de base. No voy a... Allá lo dejamos a Pavel Muñoz que hable con las grandes organizaciones, que hable con los empresarios y con las instituciones a nivel nacional. Yo voy a ir al territorio, a los barrios, a las bases, hablar con los clubes deportivos, hablar con las organizaciones cristianas de base, hablar con las organizaciones de la economía popular y solidaria, con las cooperativas, con los pescadores, con los indígenas, con los afrodescendientes, con quienes tengo una relación tan estrecha en la Cancillería, porque ahora sí son parte de la Cancillería, antes nunca fueron. ¿Continúa siendo canciller? Y voy, sí, sigo siendo canciller, pero voy a estar de vacaciones. Le pregunto de eso, canciller, ya se nos acaba el tiempo, porque bueno, todos conocemos ya por los medios de comunicación que Javier Lazo 2 meses de vacaciones, entre comillas. Entonces, canciller, muchísimas gracias como siempre por su participación y estar siempre pues participando con nosotros aquí en este programa. Y finalmente, rápidamente, como un ciudadano común que ha visto este programa, ¿no se siente excluido tal vez o no siente que es parte del diálogo? ¿Cómo formar parte de esa invitación del gobierno? Bueno, que recurran a todas las instancias en todo el país, las gobernaciones, las alcaldías mismas, los alcaldes se han pronunciado también respecto a esto, pueden recurrir a CEMPLADES, pueden recurrir a cualquiera de los ministerios, pueden hacerlo a través de Twitter, buscarnos, ubicarnos, pero los que somos parte de este proyecto político y de este gobierno, estamos absolutamente dispuestos a continuar con el diálogo que hemos desarrollado 8 años y medio y a profundizarlo, porque lo que queremos es dejar encaminada una sociedad de verdadera justicia y equidad para el futuro, para nuestros hijos, para nuestros nietos adorados, los que somos abuelos. Y que de hecho ya va a regresar, porque hace un momento me decía, bueno, ya está mi nieta esperándome, qué pena que... Tuve que dejarlo un rato llorando, pero ya voy a regresar a verlo. Que disfruta su nieto y muchísimas gracias, canciller, por ser parte de este programa. Y a ustedes también por ser parte